Y vamos a tomar contacto con el politólogo peruano Carlos Meléndez, miembro de la consultora 50+1, que realiza una parte de su trabajo profesional en Chile, de manera que podremos tener una perspectiva sin duda comparatista. Carlos Meléndez, buenos días. Fernando, buenos días. Buenos días, Mónica y Carlos. ¿Cómo están? Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, hemos leído en la prensa chilena de hoy que se ha agravado el número de casos de contagio de ayer, 7% en un solo día, y que hay 45% de alza de las violaciones del toque de queda, todo lo cual habrá sin duda motivado que el ministro de Salud diga que Chile no ha podido gestionar bien esta crisis por una falta de confianza entre el Estado y los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión? Primero, comencemos hablando sobre el caso chileno, por favor, Carlos Meléndez, para luego compararlo con nuestro país. Sí, con gusto. Efectivamente, el gobierno chileno desde el inicio lo que trató de hacer era un confinamiento parcial, confinamiento por comunas. No tuvo una estrategia similar a la peruana y a la de otros países de Sudamérica de hacer una cuarentena global. Fue una cuarentena por comunas, cuarentenas parciales, al punto que recién la semana pasada el 70% de la capital de Santiago estuvo bajo cuarentena total. O sea, para que tengan una idea, que luego de casi 2 meses y medio del inicio de la pandemia en el país, recién es que se toman las medidas de cuarentena total. Eso implicaba confiar mucho efectivamente en el orden de los ciudadanos, pero también hay que decir que hubo errores de parte del gobierno en un sentido triunfalista. El gobierno, los voceros del gobierno de Piñera dieron en muchos momentos de las últimas semanas discursos triunfalistas que relajaron las medidas de control social, y eso ha perjudicado obviamente el repunte que hemos visto en las últimas semanas. Ahora, habría que mencionar sin embargo que el número de víctimas mortales es menor. Ha aumentado los contagios, pero la cifra de fallecidos por COVID-19 están alrededor del 12 por día, por ejemplo, ¿no? Y eso, Carlos, ¿qué tal? Y eso tiene que ver con, me imagino, un mejor sistema de respuesta en términos de unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Pero yendo no solamente a la comparación, sino al momento político que vive el país, ustedes han realizado una encuesta respecto a los congresistas que han sido elegidos para hasta el 2021. Y ayer, en la conferencia del presidente Vizcarra, tanto el presidente como la ministra de Economía y el primer ministro han tenido claramente una posición de observación y de crítica, ¿no?, apelando al tema de la unidad en relación al Congreso. Sin embargo, el Congreso hasta ahora, digamos, en el sentido del Ejecutivo no ha respondido a la altura. Ustedes en la encuesta que han realizado, se ven claramente varias cosas. Primero, que la inmensa mayoría pretende seguir en política, por lo tanto, quiere decir que está trabajando en el Congreso precisamente para ese futuro. Pero por otro lado también se ve claramente que desde el aspecto ideológico se posicionan entre el centro y la izquierda. Yo no sé si es en términos verdaderamente ideológicos o para quedar bien con un eventual electorado, ¿no? Sí, mira, muy bien, Mónica, hiciste referencia a un estudio que nosotros hicimos en 50+1 en el Perú. Entrevistamos a 50 parlamentarios antes de que empiece el COVID-19 en el país. Nuestro ideal era entrevistar a más congresistas, llegamos solamente a entrevistar a 50 congresistas e hicimos preguntas sobre diferentes temas, entre ellos precisamente sus posicionamientos ideológicos de izquierda y de derecha, pero no les preguntamos directamente. Les preguntamos si, por ejemplo, estarían de acuerdo con que el sector privado brinde servicios de pensiones de jubilación, brinde servicios de salud, brinde servicios de educación universitaria. Y en base a esa pregunta hicimos como un mapa para ubicar a los congresistas en estas esferas de pro-Estado y de pro-mercado. Y lo que quedaba claro en el estudio es que la mayoría de los parlamentarios se encuentran en el campo pro-estatal. ¿Okay? Es decir, y además en el campo de los valores sociales liberales y progresistas pueden ser más progresistas, pueden ser más conservadores, pero son pro Estado. Más bien el sector pro mercado no tienen defensores en el Congreso.
No existen muy pocos congresistas contados con los dedos de una mano que tienen una ideología o que tienen posiciones a favor de la iniciativa privada y a favor del mercado. Esto se agrava aún más cuando les preguntamos a los congresistas si es que defendían la Constitución del año 93 y estaban a favor de seguir con esta Constitución. Y era solamente 1/3 los que estaban a favor de mantener tal como está la Constitución del año 93. Lo que vemos es que efectivamente hay una clara predilección mayoritaria del Congreso por posiciones muy críticas a la inversión privada y al modelo económico. Carlos, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis de la corrupción y el caso Odebrecht que estábamos viviendo con intensidad hasta que comenzó el coronavirus? Sí, es buena pregunta, Fernando, porque nosotros también replicamos esta encuesta, la hicimos y de hecho inicialmente el año 2016, cuando todavía los signos de Odebrecht no tenían la magnitud. Y lo que hemos identificado entre el 2016, el Congreso anterior que se cerró, y el Congreso actual, es que hay una tendencia. Incluso el Congreso del año 2016 ya era un Congreso pro-Estado, ¿ok? Eso creo que lo que tiene que ver en realidad es con una falta de conexión de los congresistas con sus electorados. Los congresistas flotan, los congresistas no tienen vínculos permanentes, vínculos estables con la sociedad. Por lo tanto, tienen que apelar a una legitimidad populista, tienen que buscar en el día a día granjearse la legitimidad de la gente. Las elecciones ya quedan bastante limitadas como garante de la legitimidad. La legitimidad política en estos tiempos, además bastante cambiantes, tienen que hacerse en el día a día y los congresistas están, por lo tanto, exigidos de día a día tratar de llegar de esa manera sin mediación a ese electorado. Por eso es que se explica este tipo de medidas, ¿no? Carlos, buenos días. Ahora, ahí la palabra clave parece ser la palabra empresa, porque uno habla con muchos congresistas y para ellos la palabra empresa es una mala palabra. No saben diferenciar en muchos casos de la corrupción practicada por algunas de lo que es la creación de empleo y generación de riqueza. ¿De dónde ha sucedido que la palabra empresa pueda ser utilizada y percibida de esa manera tan sesgada en el Congreso de la República? Es muy interesante lo que justo en estos días que se discute el tema de los grupos de poder en el Perú, ¿no? Y si uno se da cuenta, los grupos de poder económico no están representados en el Congreso. ¿Okay? Quienes han estado y quienes están representados en el Congreso son sobre todo empresarios, ¿okay? Que tienen un pie en lo informal y un pie en lo ilegal, para decirlo claramente. ¿Cuáles son esos sectores, entre comillas, empresariales que llegan a tener mayor vinculación con algunos parlamentarios? Mineros ilegales o en este caso de los colectiveros, por ejemplo. Hay que preguntarnos cuáles son los sectores económicos que sí tienen relación estrecha con algunos parlamentarios, con algunos congresistas. Y vamos a ver que el gran empresariado, el empresariado tradicional, ha perdido relevancia en la arena política y van ganando relevancia en la arena política estos empresarios de los sectores informales, que fue el fujimorismo, para decirlo claramente, una de las primeras fuerzas políticas que atrajo este tipo de vinculación. Carlos, buenos días, ¿qué tal? Tengo dos preguntas. En primer lugar, a raíz de esta encuesta, ¿cuál es la evaluación que haces acerca de la temática de los proyectos de ley que se presentan en el Parlamento? Tú hablabas, por ejemplo, de el tema de los colectiveros, hoy se va a debatir. También tenemos el tema de las AFPs, el retiro de las AFPs y también la suspensión del cobro de peajes. Estamos llegando a un nivel de populismo alarmante. Y en segundo lugar, hay un detalle de la encuesta que me llama la atención. El grado de confianza que tienen los congresistas hacia instituciones del país, ¿no? Gobierno entre ellos, inclusive de los medios de comunicación. No sé si esto tenga relación. Ayer, por ejemplo, uno de los motivos para archivar el proyecto de ley del Ejecutivo sobre pensiones es que ningún miembro del Ejecutivo debía integrar ese grupo de trabajo. ¿Cómo se conjuga esto con este resultado tan, yo diría, singular sobre el grado de confianza?
Sí, la verdad que existe baja confianza en todas las instituciones, ya sean públicas, ya sean privadas y ya sean eclesiales. Para que les ponga un ejemplo, las instituciones que más confianza despiertan en los congresistas son la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Todas las demás instituciones, ya sean privadas, ya sean públicas o sea, sean medios de comunicación, tienen bajos niveles de confianza. El Poder Judicial es la institución en la que menos confían los actuales congresistas y en los medios de comunicación tiene el mismo nivel de confianza que le genera el presidente. Es decir, estamos ante un Congreso de desconfiados en términos de las principales instituciones públicas e instituciones privadas. Con respecto a la agenda de este Congreso, hay que mencionar que la encuesta la hicimos antes de la amenaza, antes del COVID-19. Por lo tanto, era una agenda donde el tema de salud salía como uno de los segundos o terceros en importancia, pero no había cobrado la relevancia que tiene ahora. En estos tiempos, sin embargo, justamente donde se requiere más la protección del Estado, donde papá gobierno es lo que los ciudadanos están pidiendo ante esta situación de emergencia, obviamente los congresistas van a tener un tipo de comportamiento de sesgo populista entrando en competencia con lo que hace el Ejecutivo. Por eso es lo que vemos las tensiones entre ambos poderes, porque efectivamente ambos poderes están luchando por tratar de conectarse con ese electorado con el cual no tienen una relación mediada a través de partidos o de organizaciones sociales. Muchas gracias, Carlos Meléndez, politólogo y miembro de la consultora 50+1. Hemos comprendido que el coronavirus ha tenido también como consecuencia colateral acentuar el populismo en el Perú. Muchas gracias y muy buenos días. Hacemos una pausa, después de la cual ahora sí, la ministra del MIDIS, Ariela Luna.